Lo sienten, Satoshi maníacos. ¿El qué? El silencio antes de que todo explote. El mercado parece quieto, pero cada wallet, cada ETF, cada movimiento institucional está cargando su munición en secreto. Esto no es pausa, es estrategia. Esto no es aburrimiento, es tensión concentrada. Mientras hablo, imaginen el tablero de la criptoesfera como un campo de batalla, donde Bitcoin y las altcoins se preparan para avanzar y cada decisión de un regulador, cada flujo de capital, puede cambiarlo todo en un instante. Y cuando menos lo esperen, lo que parecía estancado, se moverá con la fuerza de una tormenta que nadie podrá ignorar. El mercado lleva días, incluso semanas, moviéndose en un punto muerto extraño. Ni el mercado cripto rompe al alza, ni el mercado tradicional termina de ceder. Todo parece congelado, como si estuviéramos justo antes de que alguien mueva una pieza clave del tablero. Bitcoin se mantiene en rango, las altcoins respiran con dificultad y, mientras tanto, Wall Street también duda. Tipos de interés, política, regulación. Nadie quiere dar el primer paso. Es una calma incómoda, de esas que en los mercados nunca duran demasiado. Y por debajo de esa superficie plana, Satoshi maníacos, las noticias no paran. Modelos de inteligencia artificial proyectando rangos extremos para Bitcoin en 2026. Instituciones moviendo miles de millones a través de ETFs sin hacer ruido. Wallets on-chain desplazando capital como si supieran algo que aún no es evidente. Legisladores preparando marcos que pueden cambiar las reglas del juego. Todo ocurre al mismo tiempo, pero sin explosión. Todavía. Esto no es debilidad, esto es acumulación de tensión. Es como una tormenta que se forma lentamente, sin truenos visibles, pero cargando energía en silencio. Y aquí viene lo importante. Cuando Bitcoin pasa demasiado tiempo aburrido, suele estar preparando su siguiente acto. La historia no se repite exactamente, pero rima, y cada ciclo que parecía estancado terminó marcando un nuevo máximo histórico. Por eso, aunque el presente se sienta plano y el mercado parezca cansado, el trasfondo es distinto. 2026 no se construye en la euforia, se construye aquí. En la paciencia, en la duda y en el silencio previo. Bitcoin no ha terminado, Bitcoin está tomando impulso. Predicción de precios de BTC y altcoins por IA y analistas, ¿batalla por el trono cripto en 2026? Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Las predicciones de precios para 2026 están trazando un campo de batalla donde nadie quiere ceder terreno. En el tablero, Satoshi maníacos, las proyecciones van desde $100K hasta $250K para Bitcoin, con Standard Chartered, Bernstein y JP Morgan fijando metas alrededor de $150K, $170K, mientras que voces como Tom Lee y Charles Hoskinson ven hasta $200K, $250K o más en escenarios alcistas. Al mismo tiempo, algunos modelos RSI técnicos sugieren que si las condiciones macroeconómicas cambian, BTC podría caer incluso por debajo de $75K, $70K antes de recuperarse. Por ende, criptonautas del blockchain, este choque de pronósticos es como un duelo de gigantes en un campo de ajedrez, donde cada pieza, ETF, flujos institucionales y sentimiento de mercado, decide quién controla el tablero de precios. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Dominaremos la altura o caemos en retirada? El límite superior aún está en disputa. Y ahí es donde el mercado se queda en silencio absoluto, porque el próximo movimiento podría redefinir lo que entendemos por ciclo alcista. Movimientos on-chain del memecoin Trump, $94 millones en USDC rumbo a Coinbase. Mientras tanto, guerreros del bloque, datos on-chain muestran que los wallets vinculados al desplegador del memecoin Trump han movido unos $94 millones en USDC a Coinbase en diciembre, generados por operaciones de liquidez unilaterales que convierten Trump en USDC antes de depositarlo en exchange.
Por lo cual Satoshi maníacos, esto es como ver reservas de munición moviéndose al frente, puede ser reabastecimiento o preparación para fuego pesado, venta, y dado que la moneda sigue a un nivel 90% por debajo de máximos del año, la incertidumbre arde como campo de batalla después de un contragolpe. El tablero on-chain ya mostró la jugada, pero el impacto real aún no se ha reflejado en el precio, y eso es lo verdaderamente inquietante. Legisladores de Estados Unidos preparan markup de mercado cripto para enero. Por lo cual, amantes de la descentralización, los principales legisladores estadounidenses están programando una discusión formal del marco de estructura de mercado cripto en enero, con el objetivo de clarificar reglas para exchanges, stable coins y participantes institucionales. Esto es un escenario donde el Congreso, aunque se mueva con la lentitud típica del Estado, podría introducir nuevas reglas que cambien cómo se libra la guerra legal en tierras regulatorias. Con el impulso simultáneo de la SEC y negociaciones bipartidistas, la batalla por el control normativo apenas comienza. Todo parece tranquilo en Washington, pero las decisiones que se están cocinando ahora podrían alterar el equilibrio del mercado durante años. Legado legislativo 2025, Genius Act y marco para stable coins. Además, guerreros del bloque, recuerdad que en 2025 se aprobó el Genius Act, que exige que los stable coins estén respaldados uno en uno por dólares o activos de bajo riesgo. Algo que redefine las reglas del campo de batalla para USDPG tokens y da nuevas armas legales a holders e instituciones. En este contexto, stablecoins robustos podrían convertirse en la logística esencial de cualquier campaña cripto, y su estabilidad puede significar la diferencia entre victorioso crecimiento o devastadora retirada en el ecosistema de liquidez. Las reglas ya están escritas, y a partir de aquí solo queda ver quién logra sobrevivir bajo este nuevo marco. 5. El ciclo político y el US Strategic Bitcoin Reserve como figura central. Así que, criptonautas, durante 2025 se desarrolló la propuesta de una reserva estratégica de Bitcoin y otros criptoactivos por parte de EU, con posibles compras estatales que podrían engrosar el tesoro nacional de BTC, ETH, SOL, ADA, XRP y más, enviado por un grupo especial dentro de la administración. Esto se siente como tener un arsenal secreto. Si se implementa plenamente, podría influir en la percepción del mercado y en liquidez global, pero aún depende de implementación política y consenso. La simple idea ya está sobre la mesa, y a veces eso es suficiente para cambiar el comportamiento del mercado. ETF y flujos institucionales, la fuerza silenciosa que escala posiciones. Por ende, Satoshi maníacos, otro vector crítico es el flujo de fondos hacia los ETF de criptomonedas, que ha demostrado ser más que ruido. Con miles de millones en entradas, el panorama institucional está moviendo piezas en silencio, y muchos analistas consideran esto como uno de los pilares de cualquier rally sostenible en 2026. Este influjo se comporta como un viento que empieza a soplar tras una larga calma en el campo de batalla, alimentando el impulso de BTC y altcoins mayores. El dinero institucional avanza sin hacer ruido, y cuando eso ocurre, normalmente el mercado reacciona tarde. Y ahora, Satoshi maníacos, después de recorrer este campo de batalla, una cosa queda clara. Nada de lo que hemos visto hoy es ruido. Todo encaja como piezas de un ajedrez que se juega a cámara lenta, pero con consecuencias gigantes. Los modelos, las instituciones, los movimientos on-chain, la regulación, los ETFs. No avanzan al azar, avanzan cuando el mercado está distraído, cuando parece aburrido, cuando muchos bajan la guardia. Y ahí es exactamente donde Bitcoin ha construido siempre sus mayores victorias. Este no es el momento de la euforia ciega, ni del miedo paralizante. Es el momento de la convicción tranquila, de entender el ciclo, de leer entre líneas, de saber que la descentralización no avisa cuando acelera. 2026 no aparece de repente en los gráficos. Se forja ahora, en este rango, en esta pausa incómoda, en este silencio que pocos saben interpretar. Por eso, si este análisis te aporta claridad en medio del ruido, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos movimientos del mercado y deja un like para que este mensaje llegue a más Satoshi maníacos que están librando la misma batalla.
Tienes los enlaces en la descripción para profundizar en los datos, seguir el precio de Bitcoin en tiempo real y acceder al análisis completo on-chain y macro. Úsalos, son herramientas, no adornos. Satoshi maníacos, esta batalla no ha terminado, apenas está entrando en su fase decisiva, nos vemos en el siguiente movimiento del mercado. En este cripto universo, solo aquellos que entienden el terreno pueden anticipar la próxima gran jugada, XD.